Estamos nuevamente en Conciencia Auditiva, el tercer bloque de este programa, y ahora tocaremos las cifras de la magnitud del problema que estamos viviendo. Esto le llamamos las causas y los efectos. En términos generales, uno de los primeros parámetros interesantes por la presidencia de la República tiene que ver con la popularidad del presidente, qué tanta gente está familiarizada con el presidente. Y te habla de la gestión que tiene una oficina de la presidencia de la República. Para darnos una idea, más o menos, durante los años 70 había todavía un cuarto de la población adulta mexicana que no estaba familiarizada con el nombre del presidente. Estamos hablando de la época todavía de López Portillo. Avanzando en la historia, ya para la época de Carlos Salinas de Gortari, 9 de cada 10 mexicanos en edad adulta entendían quién era el presidente de México, lo que quiere decir que otra vez 1 de cada 10 no sabía quién era el presidente de México. Pero, por ejemplo, hay un ascenso significativo en telecomunicaciones. Exacto, ¿no? cobertura. Claro. Y finalmente esto influye de manera grande, pero la población también se multiplica. Durante los sexenios de Fox y de Calderón y el panismo, los números están y oscilan un poco arriba de los 80s, pero muy debajo de los 90s. Yeah. Entonces, otra vez, 8 de cada 10 mexicanos saben que existe la figura presidencial. Por primera vez en México, en este punto, 96% de los mexicanos ubica la figura del presidente de la República. Pero esto no salió tampoco necesariamente gratis. Desde 2012 hasta 2015, hasta el día de hoy, el gobierno de la República ha gastado aproximadamente 6.800 millones de pesos en promoción, spots de publicidad del presidente promoviendo su propia imagen. Que me parece que también ha sido grave este uso dentro de los estados, ¿no? Los gobernadores, inclusive diputados, ahora gastan grandes cantidades del erario público en esta cuestión de la promoción. Por ejemplo, lo que hemos tenido con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, o sea, es inaudito. Es inaudito. O sea, la forma en que se promociona es increíble, porque no promociona al Estado, no, se promociona a él. Claro, él es el que ha hecho posible el culto a la personalidad, lejos de finalmente la promoción del Estado. Un saludo para Anaí. En sus más bajos niveles, el presidente de la República en el año pasado tenía 49% de la opinión positiva y 44% de la opinión negativa, dando como resultado la opinión efectiva de más del 5%. Carlos, ¿qué es esta opinión efectiva? Estas condiciones que dentro de los indicadores tú puedes medir, tú los puedes hacer mensurables, no como las cuestiones potenciales. O sea, potencialmente alguien pudiera tener tal o cual condición, pero a nivel efectivo tenemos una racionalización de los datos. Aquí hay una medición del dato. Entonces, Peña Nieto en noviembre del año pasado tenía todavía 5% de opinión efectiva, mientras que para los primeros días del mes de mayo, Enrique Peña Nieto, según la encuesta Mitofsky, tiene una opinión efectiva del menos 5%. O sea, dicho de otro modo, no ha hecho otra cosa más que caer en la opinión pública desde noviembre hasta la fecha. Sí, se ha ido erosionando, ¿no? Creo que cuando ingresa a la presidencia de la República, la aprobación, este carácter de aprobación de la población era más del 50%, era como 54, 55, es más, creo que llegué a ver hasta 57%. Pero a medida que el sexenio transcurre, ha ido erosionándose, ¿no? Ha ido desgastando. 34 a 36% se calcula, dependiendo a quién le creas. CNN, Grupo Reforma, Animal Político, encuesta Mitofsky, la encuesta del proceso, en promedio, entre 32 y 36%. De todas maneras, la aprobación es negativa, o sea, finalmente los índices de aprobación son negativos. Y habría que ver las preguntas que vamos a ver a continuación para entender qué tanto. La figura del presidente de la República es, o siempre había sido, un activo para el partido que representaba. Es decir, para Fox, Fox mismo era un activo para el PAN. Pero dejó de serlo rápidamente, ¿no? También dejó de serlo rápidamente. Calderón era un activo para el PAN. Pero ahora Enrique Peña Nieto parece ser que no es un activo ni para el Verde Ecologista ni para el PRI, que han hecho hasta lo imposible por distanciarse de la figura presidencial. No ves a Enrique Peña Nieto promoviendo al PRI. Ni haciendo ni algún tipo de... Ni el PRI promoviendo a la figura de Enrique Peña Nieto. Entonces, es una cuestión interesante que finalmente partido y presidente se distanciaron muy rápidamente durante el sexenio. Se fracturó fácilmente. Algo que no se había dado también tan rápido. En una pregunta que se consulta, finalmente es, ¿el país va por el rumbo correcto? Y las respuestas son, el 65% de los encuestados dice que no,
32% de la gente dice que sí, el resto dice que no sabe, cerca del 3%. Ok, o sea, más del 60% no avala lo que está sucediendo en el país, ¿no? Percibe que las condiciones no son las adecuadas. Y aquí habría que multiplicar los indicadores, no sé si todos se miden de la misma forma, habría que ver qué le aqueja más a la población, si es la cuestión de educación, de salud, de seguridad, de empleo, económica, no sé. Dicho de paso, aquí esta parte sería interesante comentarla también. Todas las preguntas que vamos a mencionar son las preguntas en que coinciden tanto CNN como Grupo Reforma, como Animal Político, como Encuesta Mitofsky, como Encuesta Proceso. Y estos puntos de coincidencia sacados también a nivel porcentual. Claro. Es decir, de la vinculación de todos estos números salió este número. 65% no, 32% que sí. La economía del país ha mejorado en los últimos 12 meses. 61% señala que no, 16% dice que sí y los demás son indecisos. Y los demás indecisos. Pero el número porque son los que viven con su papá y su mamá, ¿no? O son la gente que mama del gobierno finalmente. No quiere decir nada. Aquí tenemos un problema, ¿no? Porque otro 61% de las personas dice que nada se ha mejorado en el último año. Nada. Dices, yo veo 65 en la anterior, finalmente si vamos en el rumbo correcto, y 61 en esta que dice que el país no ha mejorado en absoluto. Todavía más allá, ¿cree que en los próximos 12 meses? No, yo creo que sí, ¿no? Porque ahora las telecomunicaciones son mejores, no hay pantallas, ¿no? Yo no sé cómo se nos fue esta noticia, pero... Digo, el problema es que la mayor parte de la población no tiene una pantalla, pero sí, a lo mejor puede ser. Esta semana finalmente colapsa el satélite mexicano, es una vergüenza absoluta. Y vienen las señaladeras y yo no fui, sí fui, y creo que es otro buen barómetro para medir la capacidad del Estado mexicano. Este es un problema genuino. Tenemos un satélite Morelos 3 que van a lanzar de la NASA y que está ahí parado desde hace cerca de 2 años. Y que todavía la NASA... Todavía funcionará después de 2 años. Y que dice la NASA que está en un nivel de operación del 95%. Es decir, ni siquiera está concluido para montarlo en el cohete y lanzarlo. Del otro lado le mandamos a la tecnología que nos trajo el auto maravilla llamado Yugo, a los rusos, les mandamos finalmente nuestro satélite de cerca de $400 millones para que ellos lo lancen cuando tienen una tasa de riesgo de arriba del 30%. 1 de cada 3 lanzamientos son inexitosos en Kazajistán. Y vamos a estar con esta compañía ILS. Entonces, no entiendo cuál es la lógica de esto, no me queda claro. En términos de telecomunicaciones, México está en el mayor rezago de América del Norte, obviamente. Pero es uno de los países más rezagados también de América del Sur. ¿No se suponía que ahora iban a haber pantallas analógicas y mejor telecomunicación? No, creo que estamos en lo analógico, no en lo digital. No en lo digital. Hay un retraso genuino y otra vez, en términos de inteligencia, en términos de lo que México pudo haber representado para la región, en términos de telecomunicaciones, y finalmente quedamos otra vez estancados. De 3 satélites que se planeaba lanzar entre 2010 y 2015, tenemos retraso en uno que todavía no acaban de ponerse sus pantalones y otro que acaba de colapsar. Y el que tenemos pues está orbitando y opera tan alta la capacidad que lo han tenido que mudar 3 veces de posición. Porque cada país tiene solo determinado número de coordenadas para poner un satélite. Si se pasa de eso, tiene que derribar el satélite o lo tiene que descomisionar para que pueda mantener su espacio satelital, por así decirlo. Sí. Entonces, sí es un problema grande. Yo todavía me acuerdo de un satélite que pensaban que se llamaba Pájaro Madrugador. Así se llamaba. Es lapidario, esas cuestiones. Los programas del gobierno federal han ayudado a reducir la pobreza, 62% que no, 35% sí. Bueno, lo que sabemos es que todos los programas que se dieron, sobre todo este cambio que hubo de Progresa Prospera, finalmente en términos duros redujo la aportación del Estado, o sea, no la aumentó. Entonces hay condiciones que están ahí en entredicho y evidentemente tienen que estarse percibiendo en este momento, ¿no? Totalmente. Ahora, no se preocupen, señores campesinos, el sistema de prebendas, este cheque que les dan a ustedes, va a seguir llegando, ¿no?
problema. Todos estos beneficios durante el mes de junio y durante el mes de mayo se incrementarán a partir de junio. Una vez emitido su voto, a nadie le importarán otra vez. Así que si iba a bautizar un hijo, hágalo ahora. O deje de hacerlo. Creo que lo más espantoso de todas estas, y el número más claro, es: el país es seguro. En la concordancia de todas las encuestas, 90% dice no, 10% dice sí. Y el 10% son todos los políticos que tienen guardas, ¿no? Entonces, o sea... Son los que se sienten seguros. Exacto. O sea, finalmente el país atraviesa uno de los peores escenarios de inseguridad. Pero esto de seguro, por ejemplo, cuando detienen a uno de estos chicos del crimen organizado, que lo muestran en televisión, lo muestran muy seguro porque hasta chaleco antibalas. Yo no tengo ni chaleco antibalas, y la si uno sale al perico de ahí de la esquina tampoco tiene chaleco antibalas. Ya sale protegido con 2 policías ahí custodiándolo. Claro, para que nada le pase. Estas son de esas cuestiones que son ampliamente... El otro día me atropellaron al perico y ¿quién lo protegió? O sea, nadie. Yo pensé que el pájaro me arruinaba por haber madrugado. Considera que se debe combatir el narcotráfico aunque haya violencia, o que se permite el narcotráfico pero que no haya violencia. Y aquí la respuesta es interesante. 47% de los mexicanos considera que está de acuerdo en que haya narcotráfico pero no violencia, mientras que 40% opina que debe de no tolerarse el narcotráfico aunque haya violencia. Está muy cercano, ¿no? Muy parejo. Muy parejo. O sea, la cantidad de gente que asume el riesgo de la guerra contra las drogas que lanzó Felipe Calderón, a pesar de que lanzó la espiral y esta vórtice. O sea, todavía hay un debate moral en la población. Sí. Todavía. Esto está interesante. Eso está muy interesante. Está interesante. Cree que si hubiera habido un acuerdo entre autoridades y partidos políticos, la seguridad del país estaría mejor o igual. 44% de los mexicanos cree que las cosas seguirían igual y 40% de los mexicanos cree que estarían peor. También. Me parece muy interesante pregunta en particular, porque en otras encuestas se ha dicho que qué confianza inspiran los partidos políticos, y tajantemente 8 de cada 10 mexicanos dicen que no inspiran confianza. O sea, el análisis es que todavía la población cree que son estructuras de poder. Exacto. O sea, piensan que su manejo de la realidad es la que incide en la realidad misma y no está tan claro. O sea, lo que vimos en Jalisco muestra que esto no es tan claro. Exacto. Pese a que la población no confía en ellos, piensa que son estructuras de poder. Exacto, y eso me parece fascinante. Es una... Vaya, te explica la dimensión del desentendimiento y la desconexión que tenemos con el poder político y público. Entonces, me parece interesante. ¿Quién es más responsable de los desaparecidos en Ayotzinapa? 54% de los mexicanos considera que es el gobierno federal, 22% piensa que es el gobierno estatal y 16% que es el gobierno municipal. O sea, dicho de otra forma, 36% cree que cualquier otra instancia menos el gobierno federal, pero el 54% piensa que es el gobierno federal. Lo cual muestra también el grado de erosión del mismo gobierno federal. O sea, si el 54% piensa que el gobierno está inmiscuido en esto, evidentemente la pérdida de credibilidad es mucha, ¿no? O sea, pero también el cálculo que habíamos hecho, o sea, finalmente el equipo de Peña hace un mal cálculo, porque cuando se da esta situación de Ayotzinapa, le cargan la mano al gobierno. Le cargan la mano al gobierno estatal, le echan toda la culpa al gobierno estatal, Aguirre acaba saliendo. Y focalizan a la municipalidad. Exacto. Y creo yo otra vez... Y no sirvió. No, y creo que otra vez que lo que debió haber hecho el gobierno a través del presidente fue pararse en el lugar, in situ, llegar y decir: aquí estoy en Iguala, aquí estoy en Ayotzinapa, vengo a ver qué pasó. Y eso hubiera desviado totalmente la atención de todo lo que pasó después. El hecho de que el presidente reconociera lo de Ayotzinapa, reconociera Tlatlaya tan tarde, arroja más responsabilidad. No, y además recordemos la serie de contradicciones, porque a lo mejor ya no lo tenemos fresco, se ha ido diluyendo, la serie de contradicciones en que entra la propia PGR, la versión oficial o las versiones oficiales, la verdad histórica, esto de la crema, claro, la verdad histórica, el debido proceso que le llaman, o sea, una de problemas increíbles, o sea, enormes. ¿A qué partido le afecta más la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? 27% de las personas encuestadas cree que al PRI, 26% de las personas al PRD. Parejito. El resto no sabe. Parejito. A mí me llamó la atención que el resto no sabe. O sea, el resto no sabe significa más del 40%. Más del 40% de las personas cree que a ninguno de los partidos le afecta o no tiene claro si le afecta a los partidos. Claro.
me parece muy representativo también. Y parejito, yo creo que también el PRI y el PRD quedaron universalmente desprestigiados para el caso de Guerrero, ¿no? Inclusive porque José Luis Abarca estuvo apoyado por el PRI primero y después brinca al PRD. Claro. Es una cuestión totalmente lapidaria. Otra de las estadísticas más interesantes, considera que está de acuerdo o no que se evalúe y certifique a las personas que ocupan un cargo público. 78% de los consultados dijo estar de acuerdo en que se evalúe o se certifique a las personas que ocupan un cargo público. Claro, que esto no tiene nada que ver con hacer público los currículums o las trayectorias. Aquí hay un proceso de evaluación, es decir, alguien es apto para un cargo público bajo estos indicadores que me imagino que deben estar desde la operatividad del cargo hasta las condiciones de honestidad, probidad, ¿no? O sea, más allá del currículum, es decir, ¿es apto o no es apto para hacer lo que está haciendo? Pensemos en algo tan sencillo como esto. ¿Cómo le vas a dar a alguien la oficialía mayor, una de las áreas más importantes, si no entiende de contabilidad, no es abogado, no tiene principios de administración, si a lo mejor es una persona que lo único que se ha dedicado a hacer en su vida es ser profesor de escuela normal? Nada en contra de los profesores de escuela normal, pero ¿qué puede saber esta persona de derecho, de contabilidad, de administración, de gestión pública, de responsabilidades de servidores públicos, del servicio público en general? Bueno, recordemos que los cargos de elección popular no necesitas ni siquiera saber leer y escribir. No. O sea, si la población desea que tú seas y se da por medio de los votos, puedes ser ignorante funcional y no pasa nada. Tener 18 años y un pulso y haber nacido en el país, eso es todo lo que tienes que tener para ser un candidato. Entonces, esto nos muestra la realidad y las ambigüedades de un esquema que se ha protegido históricamente, de estructuras políticas que se protegen históricamente y se reproducen de esta forma, ¿no? O sea, realmente los candidatos no son gente muy ducha, no, pero tampoco lo es la ciudadanía en general. Entonces es una unión de factores, no hay un nexo de factores. O sea, si la población no está muy cultivada en lo que sucede en la esfera pública y más allá de esto, evidentemente tampoco escoge a los mejores candidatos, y esos candidatos tampoco muchas veces son las mejores opciones de los mismos partidos, sino que son manejos internos de quién va y quién no va. Completamente de acuerdo. En este mismo esquema se pregunta si la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ayudará a combatir finalmente la corrupción que está dentro del Estado rampante. Me parece que sí, o sea, me parece que el Sistema Nacional Anticorrupción es algo que emerge no necesariamente de las condiciones de la misma ingeniería constitucional y de la Cámara como tal, sino bajo las presiones de ciertos grupos de intelectuales y ciertos grupos ciudadanos, y esto puede ser un inicio de una serie de condiciones. La pregunta que haría es hasta dónde está la resistencia política y la creatividad política de estas fuerzas, de las fuerzas de las cámaras, para poder obstruir este tipo de cosas. O sea, lo mismo que pasó con la ley de transparencia, que ahora necesita unificarse a nivel nacional entre los congresos locales, lo mismo que va a pasar aquí también con esto del sistema anticorrupción. Entonces, me parece que de repente el propio sistema encuentra muchos recovecos o muchos refugios para subvertir lo que mismo construye, sí, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Sí, como todas las leyes, digo, finalmente todos los que estudiamos leyes, eso es lo que vemos, ¿no? De todas las leyes tienen un candado y una llave, pero a veces hay muchas llaves escondidas en otra N número de candados. Yo tengo una amiga igual que tiene un candado y una llave. Para partes muy específicas y muy divertidas. Al final, 71% de los mexicanos afirma que el Sistema Nacional Anticorrupción no servirá de nada y el 22% afirma lo contrario. 1% curiosamente se manifestó no saber. Líderes de opinión en México desaprueban en un 82% la gestión del presidente, y por estos líderes de opinión nos referimos a personas que tienen grupos grandes que los respaldan y que pertenecen a grupos como el INCA, a grupos como la Cámara Nacional de Constructores, la Cámara Nacional de... No, y seguramente una serie de ONGs, ¿no? Las ONGs también se están postulando, ¿no? Pero, por ejemplo, ya habíamos tenido en el caso de Peña Nieto, recordemos esta postura, que fue una postura de las pocas muy sensatas que tuvo Carlos Fuentes, ¿no? O sea, antes de que muriera Carlos Fuentes, o sea, empezó a decir que Enrique Peña Nieto tenía
tenía todo el derecho de no leerlo, pero no tenía derecho a ser presidente de la República. Y esto no tenía derecho, tenía que ver con esto que evaluaba Carlos Fuentes, es decir, estas figuras históricas de si habíamos llegado a la transición democrática, de buscar servidores públicos con probidad, con inteligencia, con capacidad, con relaciones de intercambio humano, no sé, o sea, este tipo de cosas. Y esto se ha perdido. Ahora, para Enrique Peña Nieto debe ser preocupante que si aquí no hay solo ONGs, sino que hay industriales metidos en estas opiniones, hay comerciantes, hay inclusive gente de la palestra política, evidentemente no solo de partidos opositores, sino de su partido. O sea, esto es un total. Claro, esto debe ser preocupante. De hecho, lo verdaderamente preocupante es que en puntos, la calificación que le otorgan al gobierno de Enrique Peña Nieto es de 3.5 de 10 puntos. Entonces, en términos generales, cuando así te está evaluando la comunidad completa, la sociedad mexicana, los grupos de opinión te están evaluando de esta forma, cuando la prensa internacional te está evaluando de esta forma, hay que entender cuál es la dimensión del problema. Sí, porque estos grupos de opinión tienen relaciones de poder. Exacto. O sea, aquí hay una serie de manejos e influencias en el poder. Exacto. O sea, como ha habido un ascenso, por ejemplo, los académicos de CIDE se convirtieron abiertamente, me parece, dentro de esta condición de la Red por la Rendición de Cuentas, se convirtieron en un brazo de opinión pública que no existía como tal. Y fuerte. Y fuerte en la medida que son brazos que tienen que ver con condiciones de probar realidades. Porque, por ejemplo, de repente podemos saber quién participamos en ciertas condiciones de opinión, pero esas condiciones de opinión las hacemos dentro de un basamento de investigaciones previas de otros. Pero aquí la cuestión es que el mismo sí hace investigación de primera mano y de primera fuente la filtra. Efectivamente. Entonces es una condición distinta. No filtrada, no adulterada, claro, sino simplemente la información como es. Claro. Creo que lo que tenemos es un ataque en todos los niveles, o no un ataque, sino una crítica negativa en todos los niveles, en el sector público, en el sector privado. Digo, quien no entienda que el 90% dice que el país no es seguro, involucra a la gente que trabaja para el Estado, lo mismo que la gente que no trabaja para el Estado. Y hay una molestia genuina, o sea, finalmente no estamos entendiendo de dónde va esta gestión y nos arroja la pregunta, ¿debería renunciar Enrique Peña Nieto en este punto que en toda realidad el hombre es un pato cojo? O sea, ya es un pato cojo, ya es es como el equivalente al presidente que está a punto de salir, con un cuac, moviendo las patitas debajo de la... No, yo lo que creo es que yo creo que el mismo Enrique Peña Nieto y todo el staff debe saber que el sexenio se partió, se fracturó, se erosionó muy pronto. Eso es lo preocupante, o sea, porque, por ejemplo, si tú ves empíricamente, históricamente, el presidente llegaba con cierto capital político, ¿no? Hacia el cuarto año, ¿no? Y en el cuarto año empezaba a declinar habitualmente. Exacto. ¿No? Yo creo que el que se mantuvo, que nunca fue una figura, no fue una figura tan difundida, ¿no? Sino todo lo contrario, fue una figura difusa, porque no era estrictamente un ente de la política, era Ernesto Zedillo. Pero Ernesto Zedillo mantuvo con ciertos grados de aprobación, el país sale del famoso círculo de la crisis económica, entrega ciertas finanzas salubres, y eso le da un cierto marco. A lo mejor no es el tipo más querido, no, pero se mantuvo. Claro. Y aquí el problema con Enrique Peña Nieto es que ha perdido el piso que lo llevó. O sea, había cierta esperanza, como dijimos hace rato, o sea, el 57% de la población lo aprobaba como tal, y ahora se ha ido desgastando de manera vertiginosa y en 2 años. Y la pregunta que subyace aquí, por ejemplo, yo ayer escuchaba al secretario de Gobernación, porque lo entrevistan, va al funeral de Molinar Orcasitas, este personero de Acción Nacional, involucrado en la guardería ABC, claro, de forma indirecta. Claro. Orcasitas fue el desgraciado que autorizó la subvención y la creación de N número de guarderías que no cumplían. Ayer lo ensalzaron en Televisa,
Claro. y lo ensalzaron diciendo que era un intelectual, y un claro. politólogo, Y un brillante panista. claro. El mismo sale Gustavo Madero señalando que es irreparable esta pérdida porque es muy inteligente, dejan Casitas era un nefasto, porque Casitas era finalmente un operador político astuto, que fue uno de los artífices de llevar a Calderón a la presidencia, porque lo fue. Y me parece que ultraconservador. Súper conservador. O sea, y finalmente le dio la espalda a Calderón en la primera de vueltas. Recordemos estas cartas que se publican después de él diciéndole a Calderón que se deje de meter en cuestiones de política, y que se deje... Y Calderón vilipendiándolo a él también, diciéndole que deje de hacer comentarios. Y que Calderón a la postre me parece que fragua una línea de acción política dentro de Acción Nacional. Él tiene un brazo político ahí. Lo tiene. O sea, se quiera o no se quiera, ¿no? O sea, él tiene un brazo político. Entonces, evidentemente el encontronazo de fuerzas al interior del Blanquiazul debe haber causado escozor, ¿no? O sea, el presidente, finalmente esta figura que ataca Acción Nacional de que el presidente no delibera, solamente es un guía del país, no es cierto, el presidente delibera. Lo que pasa es que ningún presidente antes de los presidentes panistas se había atrevido a romper la fórmula de que el presidente se retiraba de la vida pública y se iba a decir sus opiniones a quien lo quisiera escuchar. Esta condición de la secrecía, ¿no? Había una cierta ética al respecto. Sí. Fox rompió con ese paradigma. Fox empezó con esta lógica de que él sí podía opinar y empezó a decir de la droga durante cerca de 6 años, ya va para 8. Lo tuvimos en foros de diferente magnitud. Vaya, por cierto, el señor Fox ya devolvió el Homer de comodato que tenía ahí. Yo no sé si Fox, vaya, entiendo su punto. Lo que no entiendo es cómo vuelves un tema que es tan difícil de entender para el mexicano promedio, ¿cómo lo vuelves una cruzada? O sea, había 20 cosas más que... Porque él pensaba, no sé si recuerdas, él pensaba que era un tema económico, no un tema de orden político, social, cultural, no, sino que dijo, dijo, si podemos ganar dinero, pues yo voy a sembrar, en vez de hacer botas, voy a sembrar en mi rancho marihuana y ganamos, ¿no? Y la legalizamos. Me parece una cosa tan absurda, pero tan exageradamente absurda. Claro, sí. 8 años de hacer campaña por la marihuana en un país que está vendido más no poder. Si usted puede imaginarse el esquema de qué es México, y con todo el debido respeto, yo amo a mi país, México es una prostituta, valga la expresión, agachada, doblada, empinada, y Estados Unidos está ahí cuando se le antoja uno. Es una verdadera vergüenza. A las prostitutas. Es una verdadera vergüenza, es una tristeza. Y a este tipo de país le pretendes vender la idea de que desafíe a su amo, que ha prohibido históricamente la marihuana durante los últimos casi 100 años. Era increíble. Es una estupidez. No sé. La pregunta permanece: ¿debe iniciarse un proceso de remoción o de destitución del cargo de Enrique Peña Nieto? Recordemos que esta cuestión ha ido increciendo. O sea, y seguirá. Claro, ha ido increciendo, de repente por ahí el peje la catapultó y otros sectores de la población lo han tomado. Recordemos esto mismo que señala este periodista en Estados Unidos de origen mexicano, Jorge Ramos, que trabaja en Univisión, si no me equivoco, y empieza a hablar de la renuncia del presidente y ha cobrado fuerza. O sea, esto ya no es necesariamente una sombra. Evidentemente, los noticieros van a cuidar mucho este tipo de condiciones. En México no sonado finalmente. Pero me parece que está ahí tomando esta situación, ¿no? Vamos a ver qué pasa después del proceso electoral, o sea, que es la próxima semana, prácticamente. Lo que nos lleva a decir que es lo peor que puede pasar. Si se va, si se queda, si gana el PRI, si pierde el PRI, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque ahorita va a haber una repartinga impresionante. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, ahí no lo conozco a través de derecho, se puede ir, realmente se puede ir, o sea, hay alguna figura en el cual le encaje, cuadre legalmente para que digan, sí, el presidente de la República renuncie. Por, o sea, por elección de él, que él decida. Por eso, pero hay alguna cláusula de incompetencia. No, que tú digas, el presidente es incompetente y por lo tanto. Pero hay precedente. En 1928, si no me falla la memoria, renuncia Pascual Ortiz Rubio. Pero el nopalito. Bueno, ok. Pascual Ortiz Rubio, en el momento de entrar, entró creyendo que él iba a ser el presidente. Nunca entendió que iba a fungir como parte del maximato. Exacto. Él renunció, estando perfectamente bien de salud. El ingeniero.
que iba con su mamá a algunos más de un evento. Vaya, Era un tipo ya vetusto, ¿no? sí, claro, había sido embajador, era un tipo que se sentía intelectual, pero en realidad era un tipo muy parco. Sí, no lo creo. Y don Plutarco, que tiene que haber sido vertical. Durísimo. Hay anécdotas de cómo Plutarco entraba al despacho donde él estaba finalmente tratando de ejercer su cargo. Plutarco llegaba, se levantaban todos y el presidente pues, se quedaba sentado con, ¿y ahora yo qué, no? Y que Plutarco entraba a cualquier hora, le llamaba a cualquier hora, y vaya, era una situación que él no podía. Él dura, me parece que son 12 meses o 14 meses, pide su renuncia, le tardan 6 meses más en renunciar, y 18 meses más o menos, 20 meses, duró el hombre en el encargo y se acabó. Por cierto, a propósito de Plutarco, un saludo a Plutarco Asa y a Ludwika. Lo que siguió fue Abelardo L. Rodríguez y uno de los personajes más corruptos de la historia de México. Era el que tenía las casas de prostitución y juego en el norte del país, era del norte del país. Era un personaje nefasto. Que Cárdenas se las termina cerrando. Todas. Sí. O sea, pero vaya, el antecedente de un presidente que renuncia existe en México. Ese es el único que tenemos en la historia reciente de México, bajo esta Constitución de 1917. Sí, nada más que ahí habría que, bueno, yo diría que las circunstancias eran otras, las causales son otras, pero ahora la presión que tiene Enrique Peña Nieto de este punto me parece, de intelectuales, de empresarios, de políticos, es una cuestión distinta, puede ser mucho más conflictiva todavía. Mira, nadie pensó que fueran a tronar a Chepo de la Torre de la selección mexicana. No, yo no lo pensé. Nadie lo pensó. No lo pensé. Hasta que de repente la presión era tanta, el desprestigio internacional era tanto, que fueron tras una persona populista para montarlo al banquillo. Pero y por ejemplo, sí podríamos hacer la analogía que en México estas presiones del fútbol pueden ser más o menos conducentes con la palestra política. Claro, tan lo podemos hacer que es el primer presidente mexicano que le da un banderazo de salida al equipo nacional que va a competir a un mundial. Yo eso no lo había visto en ninguna instancia. O sea, no había habido un presidente de México que le diera el banderazo de salida y dijera, sí, Piojo, muchachos, nos tomamos la foto en Los Pinos y váyanse. Generalmente el presidente es una persona tan ocupada que recibe al equipo que ganó. Si ganó ahorita en estos torneos cortos, ganó ahorita en mayo, lo va a recibir hasta, se me ocurre, diciembre del año entrante. Entonces, siempre hay este retraso en aras de que el presidente es una persona tan ocupada. Aquí, para el caso del Mundial de Brasil, Enrique Peña Nieto logró hacerse el espacio para darse publicidad a él mismo y para proyectar los ánimos de México. Y qué curioso fue que México hace un buen papel, pierde, pero hace un buen papel, queda bien. Y el presidente de México se colgó varias semanas para mantener su rating. No, y a mí lo que se me hace paradójico con eso, es que el Piojo lo hace en poco tiempo. En nada. Pues en poco tiempo. Era la persona adecuada para el puesto adecuado en el momento adecuado. Yo lo he visto en un comercial en el cine que le hace a Ciel, me parece. El Cuadrado. O sea, hasta el traje que trae horrible, pero horrible, cabrón. Brilloso como de mesero de Sanborns. Claro. Y naco a morir, ¿no? Claro. O sea, tú te das cuenta que es un tipo rudimentario, claro, a morir. Porque la gente también votó por Fox finalmente. O sea, hay un tipo de identificación ahí que si algo no está, vaya, si además de la estupidez del presidente, de los errores, de todo el gabinete, de todo lo que ha hecho, otra cosa que lo aliena es el hecho de que el hombre es finalmente un niño bonito, que es muy evidentemente un niño bonito, que tiene un historial de ser un niño bonito, de familia bien, de familia pudiente, que ha viajado a Europa, que ha hecho y deshecho. Es un tipo que es incómodo para la mexicanidad. Y en ese sentido, el Piojo en este personaje no lo era. Yo entiendo por qué no encajo. Tome usted nota. Yo me quedo con esta idea. ¿Qué es lo peor que podría pasar si se queda? Yo creo que esto no va a parar. O sea, yo creo que la realidad que vivimos no se va a modificar. No, o sea, no vamos a seguir en la muerte, en la inseguridad, exactamente en los problemas económicos. Quien quiera que pueda tomar decisiones. Pero fíjate que está lapidario, porque yo esperaría que las reformas estructurales empezaran, como dijo Enrique Peña Nieto, más o menos a tener este trayecto de que veamos en el cuarto año. Claro. O sea, en el cuarto, o sea, él ya tiene un ancla puesta. O sea, en el cuarto año las reformas estructurales deben precisar un desarrollo económico mejor para el país. Recordemos a Fox, que entró finalmente en el 2000. Yo me acuerdo de 2003 para 2004, los últimos 3 años de Fox. El país entró en hielo.
O sea, metieron todo a la gaveta, todo se metió a la hielera y dijeron, descongelamos en 2006, apague y vámonos. O sea, el país se detuvo. O sea, claro, hay una inercia que no puedes detener, pero finalmente cambios trascendentales, crecimiento trascendental, decisiones que importen, cambios que vayan dirigiendo los rumbos de la nación hacia determinadas coyunturas, nadie le va a dejar la mesa puesta al PRI para que le sea fácil la candidatura de 2018 y arranque con facilidad. Más bien lo que yo veo es... Sí, quizá algo más climático de Fox fueron los primeros 3 años. Y después de 3 años se acabó. Sí. O sea, la luna de miel se acabó, Fox ya no tuvo forma de comunicarse con los partidos, el Congreso ya no lo recibía, ya no pudo llevar su informe, el tipo estaba cerrado, se acabó, todo lo pusimos en hielo y dijimos, en 2006 reanudamos. Calderón fue un poquito más dúctil que Fox, era un poquito más político. A mí Fox me caía bien. A mí también, yo creo que pudo haber hecho mejores cosas. Era galán. Tienes un Calderón que también opera en la misma forma y para 2010 más o menos... ¿Quién era más galán? Estaba muerto. ¿Calderón o Fox? Yo creo que entre Calderón y Chicarcas, no veo más con Chicarcas, perdón. O Changoleón. Changoleón. Yo lo único que digo es, al final, esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar en estos próximos 4 años de sexenio es que no pase nada. O sea, que no haya pero que no haya una mejora sustantiva del país. O sea, nos vamos a ir con la misma dinámica inercial, o sea, un crecimiento sostenido a 1.5 a 3%, no más. Una inflación sostenida a 2.55%, Desempleo. El desempleo rampante también como está, programas sociales que no acaban de ayudar, migración, mismos problemas en la frontera, mismas masacres, ganas, pierdes en la palestra política y finalmente todo sigue exactamente igual. Apuntándole a quién es nuestro candidato en 2018, apaga y volvemos a empezar. Pero, por ejemplo, debe ser difícil, o sea, bueno, ya que pudiéramos hablar con él, ¿qué siente Enrique Peña Nieto? O sea, él se ve aquejado con esto, no se ve aquejado, no le importa, sí le importa, porque lo que hemos dicho en otros programas es que ha ido increciendo esta cuestión de que se ve desencajado cuando da un discurso. O sea, de repente cuando tiene que estar presente en algo muy importante, no está de la mejor manera. No, ya se ve más envejecido, se le ve la cara de la cruda que tiene. Como más demacrado, no sé. Se ve más flaco. Yo no sé si él entienda a plenitud, porque finalmente dijera Scott Fitzgerald, los ricos no son como nosotros, ni viven como nosotros. Yo no sé si el hombre entienda verdaderamente qué es lo que involucra ser la figura que la magnitud aglutina el odio, porque es odio lo que la gente siente por él, aglutina el odio de un país entero, la desaprobación de un país entero. Yo no sé si él tiene la dimensión de la magnitud del desprecio que la gente tiene por él, la desaprobación que la gente tiene por él. Yo creo al final que el hombre no sufre, en el sentido, como decía Mark Twain, que la gente inteligente sufre más. Yo creo que el hombre no sufre. Porque apremia la realidad, o sea, la toma, ¿no? Yo creo que él no sufre. Yo creo que en ese sentido le irrita como le irritaría a un niño. Pero no sufre. O sea, son dos cosas distintas. No sufre. Sí, aquí puede haber una reacción de enfado, pero no una reacción de sufrimiento. O sea, como diciendo, ustedes están equivocados y el que tiene la razón soy yo. Exacto. Yo creo que hay más bien un encaprichamiento. Sí lo creo. No creo que haya una dimensión entera de qué es lo que está ocurriendo. Creo que sus eventos siempre son muy cuidados, la de los asistentes. Yo no he visto un exabrupto como el del niño que salió ahí cuando Malala recibe el premio Nobel a gritar que México, que con la sangre y la bandera. Yo no he visto ese exabrupto y no dudo que haya habido el intento o haya ocurrido, pero los eventos de Peña son muy cuidados, hasta para él mismo. Y es fácil engañar hasta el candidato, es fácil engañar hasta al político, cuando los eventos son tan cuidados, cuando las cosas son tan cuidadas. Yo estoy seguro que le cuidan hasta que ve para que no se deprima. O sea, yo no creo que el hombre sufra, punto, porque no está enterado, porque no se quiere enterar o porque realmente no entiende la dimensión del desprecio que se siente por él. Oye, pero entonces, ¿qué clase de gestión de gobierno tiene? O sea, vive los pinos, vive en la irrealidad, se entera poco. Hay una anécdota, seguramente la conoces, de Catalina la Grande en su palacio de invierno en San Petersburgo, que dice que en algún punto alguien le dice, como a nivel rumor, es que los pobres viven muy mal. Y Catalina pide que le saquen el trineo o los caballos y pide ir a dar una vuelta. Y cuando va a dar una vuelta, le enseñan la calle más bonita de San Petersburgo y le enseñan a los pobres vestiditos perfectamente con las casas pintaditas.
da la vuelta por las ciudades y dice, pues yo no sé de qué se quejan, y se regresa, cuando los pobres estaban escondidos detrás de las chozas, todos jodidos y amarrados o escondidos finalmente. Creo que esta es una misma lógica para Peña Nieto. O sea, el hombre de verdad creo que no está dimensionando, creo que no entiende lo que es realmente la miseria, creo que no la conoce, creo que no conoce el México de verdad. Y creo que en ese sentido es... Y creo que en cierta medida la miseria ya no se esconde en México, ¿no? Está muy abierta en muchas condiciones. Quizá no, pero el círculo que le han trazado a la figura del presidente lo mantiene excluido de esta realidad que es México. Creo que no está realmente el hombre en contacto con la realidad. Pues es que si todos los días manejas rumbo a Los Pinos y te llevan en helicóptero a la mejor parte del Estado de México, o sea, no ves nada, ¿no? Nada. No ves nada, o sea, ves Santa Fe, ves Reforma, y Reforma tiene... Qué bonita se ve la ciudad desde arriba. Polanco, no sé. Creo que el hombre no está en contacto con la realidad y creo que ese es el problema. Yo no creo que se quiera ir. Y creo no creo que se quiera ir. Y creo que no se va a querer ir a pesar de todo lo que pasa y todas las protestas que ocurran, porque finalmente él cree que realmente se merece estar ahí. Creo que es tan tonto para no entender que no se trata de ganar o perder en términos de política. En política se trata de percepción. Y creo que la percepción que hay sobre él ya está totalmente torcida. Él ya no tiene capital político. Ya lo que tiene es nada más tiempo. Pero no tiene nada. El hombre va a tener un Congreso muy probablemente en contra. Si el voto de castigo se ejecuta en contra del partido, vamos a ver un Congreso interesante, que va a estar en contra de él. Entonces sucedería una cuestión análoga, como le pasa a Fox, empezaría a ser obstruido, ¿no? En cierta medida, y no va a tener mucho rango de ejercicio de gobierno. Como te decía, va a aparecer en actos mucho más develando estatuas. El sexenio en hielo, todo a la gaveta, apaga y regresamos en 2018. O sea, creo que ese es mi peor vaticinio es ese. Yo diría, lo peor que le puede ocurrir a este país en este momento es que no ocurra nada. Y creo que es algo para lo que está preparado tanto la clase política como la clase empresarial, como la clase, o sea, finalmente todos asumen ¿sabes qué? Ya con este tipo no podemos trabajar, apaga y vamos, regresamos en 2018. Vamos a dejar todo preparado y volvemos con lo que sigue. Ok, a la congeladora. Ojalá no sea el caso. Esto fue Conciencia Auditiva. ¿Con qué canción nos vamos? Nos vamos con Broken Heart of Mine de Rod Stewart.